Bueno, nuestro proyecto trata sobre la historia de Real del Monte, que es uno de los pueblos mineros más importantes de México desde la época prehispánica hasta la llegada de Porfirio Díaz. Primero se instauró, primero vamos a revisar los cortometrajes grabados en Real del Monte, para así poder asimilar lo que es la historia de la arquitectura en Real del Monte, las iglesias, los templos, los mercados, la ciudad en general, y poco a poco iremos hablando sobre la cultura minera, el paste y la gastronomía y toda la cultura que hay en la ciudad de Real del Monte. En Mineral del Monte, aquí en Mineral del Monte hubo un enclave náhuatl, un enclave indígena, y empezaron las actividades mineras en el imperio, cuando era el imperio azteca, me parece. Después, bueno, la minería ha sido el principal actividad económica de Real del Monte desde los tiempos prehispánicos. Por ejemplo, la minería prehispánica consistía en extraer la plata. Poco después, mucho antes del porfiriato, llegaron los ingleses. Llegaron los españoles. Antes que los ingleses llegaron los españoles durante la conquista. Y este lugar se nombró entonces como Real del Monte. Real porque es de la Real Corona Española, y del Monte porque está en el monte. ¿Ya? ¿Okay? No, pero después los españoles empezaron a construir tiros de mina, como la Dificultad, que era una de las minas más famosas de aquí, por la gran dificultad que tuvieron en traer en hacerla. No sé si fueron los españoles o los ingleses, pero es una de las minas más famosas. De hecho, de este lado tenemos una chimenea. Sí, ya lo sé, pero Una chimenea y un extractor de minerales de una mina. Es el símbolo de la minería de Real del Monte. Como ya dije, empezó en las épocas hispánicas y terminó más o menos a finales de los años 70. De los toltecas se dice que conocían las turquesas y encontraron las minas y el monte de plata, del oro, del cobre, del estaño, del metal, de la luna. Y de los mexicas dijeron oro y plata para que gozaran Huitzilopochtli, que quiere decir, cuando los mexicas llegaron, los toltecas ya explotaban las minas en la actual Sierra de Pachuca. Esta es la iglesia de la Asunción del Rosario. Esta iglesia fue construida en 1563 y fue bendecida el 7 de octubre de 1578. Esta iglesia fue bendecida por don Pedro de Moya y Contreras, tercer arzobispo de Nueva España. Esta iglesia está ubicada el 16 de enero de 1869. Por acá tenemos la capilla de la Santa Veracruz. Este fue el segundo templo edificado por los padres franciscanos de Pachuca, que la instituyeron en Tercera Orden de San Francisco en el año de 1648. La construcción es de mampostería cubierto de la bóveda de cañón con lunetos, con una cúpula con linternilla en el crucero y el piso de madera. En su interior, que ya no podemos entrar, se encuentran dos retablos de madera dorada de estilo churrigueresco. En el altar mayor se encuentra la imagen de San Francisco de Asís, es por ello que eso tiene su nombre. Este es el santuario del Señor de Celontla. Es el templo de una sola nave y está construido mayormente de mampostería y está dedicado en honor a San Diego.
que básicamente San Diego es el Cristo de los mineros. El municipio de Mineral del Monte tiene su origen en la época colonial. Se remonta a la época en que arribaron los mineros ingleses, en donde ya existían caminos de los que comunicaban con Pachuca y las haciendas de beneficio. Citas hacia el norte, hacia San Miguel Regla y San María Regla. Es también conocido por sus minas de plata explotadas por don Pedro Romero de Terreros en el siglo XVIII y posteriormente por los ingleses en el siglo XIX, quienes trajeron esta región las primeras máquinas de vapor, el fútbol, el platillo típico y los pastes. En la huelga minera de 1766, Pedro Romero de Terrenos pretendió suprimir el partido de los formales que pagaba y aumentara al doble las cargas de trabajo para obtener mayores ganancias. El 15 de agosto, los mineros del Real del Monte se lanzaron a la huelga y se trasladaron a Pachuca para manifestarse. En este movimiento se toma como el primer antecedente de los movimientos en huelga en México. Aquí tenemos el mercado Camerino Mendoza, que es uno de los mercados, bueno, el único mercado representativo de la ciudad de Real del Monte. Está construido sobre una plaza de piedra galvanizada. Es una superficie de madera con lámina galvanizada en la parte de arriba y funge como mercado municipal. Detrás de nosotros es donde se cree que se jugó el primer partido de fútbol en la historia de México. El partido se dio contra los mineros ingleses, que desgraciadamente perdieron los mineros a favor de los ingleses en los penales. En 1847, la intervención estadounidense en la región provoca la salida de mineros de origen irlandés. Debido a la actividad participación del batallón de San Patricio y la relacionan con los ingleses debido principalmente al idioma, esto genera en 1848 la creación de la Compañía Real del Monte y Pachuca, en sus siglas CRDMYP, con capital norteamericano y mexicano. Esta compañía mantuvo una política favorable a la preservación de la plata de trabajadores córnicos. En 1850 se reiniciaron los trabajos especialmente en la mina del Rosario y ocurrió tal bonanza que Pachuca se quintuplicó por la afluencia de trabajadores. Entre 1850 y 1855 se contrató a un gran número de Cornish para manejar la maquinaria y reponer al personal que años antes había desaparecido de la compañía de aventureros. Entre 1872 y 1875, junto a una grave crisis económica, se da a la empresa conflictos laborales a todos los niveles. A partir de 1875, el personal extranjero que actuó alrededor del Monte y Pachuca fue cada vez menor y en 1906 esta política de asociación se termina. La riqueza del Real del Monte se debe a su arquitectura colonial, a su amplia gastronomía, a la minería que se tuvo ahí, a tantos relatos que hay de ese lugar, su historia. Y pues Real del Monte fue el lugar que visitamos para nuestro proyecto de historia, en el cual fuimos a visitar la iglesia de Veracruz, la iglesia de la Señora del Rosario, la plaza donde se jugó el primer partido de fútbol, el panteón inglés, el mercado municipal y